Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Maníaco. Y ha pasado un buen rato, ¿no? Así que mejor terminemos cuanto antes. Curiosos orígenes. Este punto va a un par de anécdotas respecto a un elemento principal en torno al arácnido y algunos villanos del personaje. El primero es nada más ni menos que el sentido arácnido, poder que nunca estuvo planeado y su invención se dio para salir de un apuro. Esto ya que en el primer Amazing Spider-Man el héroe detecta su objetivo en una habitación oscura. Cuando Stan y Ditko se hacían la pregunta del cómo pudo hacerlo, Ditko improvisó unas líneas en la cabeza de Spider-Man y lo llamó sentido arácnido, alegando que al igual que los murciélagos, los insectos pueden sentir objetos en la noche, idea que Stan aceptó como válida. Por otro lado, el origen de 3 villanos de Spider-Man se dieron en base a unas tarjetas de Safari, las cuales dieron la idea a Tom DeFalco y Ron Frenz de crear a Puma, Silver Sable y Black Fox. Dicho por ellos, $15 bien invertidos. Stan Lee aprobó la muerte de Gwen. Como ya es común de Stan, varias de sus historias no son ciertas. En este caso, Jerry Conway, el escritor de dicha historia, declara que Stan estaba al tanto de la decisión de matar a Gwen Stacy, debido a que él era el supervisor de sus cómics, y debía estar completamente al tanto. Cuando los fanáticos respondieron negativamente, Stan se desentendió, y alegó que no sabía de los planes de Conway, para después cambiar a una versión donde se le comunicó rápidamente cuando iba a salir de viaje. I came back to the United States and I found out he had killed Gwen Stacy. I almost killed Jerry Conway. Incluso Conway afirma que si realmente hubiera hecho eso sin consentimiento, hubiera sido despedido en el acto, cosa que no terminó pasando. Versión respaldada por Thomas Roy, dibujante de la historia. Aún así, las quejas llegaron a tal punto que Stan ordenó una historia para traer de regreso a Gwen, la cual se vio representada en la primera saga del clon, donde de paso aprovechó para revelar la identidad del Chacal, identidad que no se tenía contemplada hasta ese momento. Básicamente, 2 pájaros de un tiro. El trato que Conway hizo con él fue de traerla de vuelta para volverla a retirar del cómic, cosa que Stan aceptó, ya que él solo quería que ella volviera a aparecer. Dicho y hecho, cuando llegó su historia, en lugar de traer a Gwen de vuelta al cast, asentó definitivamente su partida y el nuevo camino para Spider-Man. Steve Ditko casi regresa. A pesar de ser pieza fundamental, Steve Ditko no tuvo mucho que ver con el personaje después de su partida. Sin embargo, hubo una ocasión en la que casi vuelve. Durante los 90s, el editor en jefe Ralph Macchio logró entablar una buena relación con Ditko, al punto de que le propuso la idea de escribir una miniserie del arácnido. La idea de Steve para esta era contar historias que habían pasado después de su graduación, la cual se había dado en su run. Sin embargo, esto no se concretó, ya que aparentemente durante las conversaciones, Steve llegó a ver el cómic de Untold Tales, el cual seguía el mismo esquema que estaba proponiendo. Esto molestó a Ditko, ya que no solo habían estado escribiendo historias ambientadas en su run, sino que de hacer la miniserie, ahora tenía que ajustarse a lo que Busiek estaba haciendo, por lo que finalmente rechazó volver. Lo que a su vez dio vida al rumor de que esa fue la razón de que Untold Tales se cancelara. La saga del clon. Acabamos de hablar un poco de la primera saga del clon, ahora hablemos de la segunda, la cual es todo un caos. Y la culpa es del gran villano de Spider-Man. Sí, la editorial. Aunque se debe a varios factores. Inicialmente iba a ser una historia corta en la cual Ben Reilly llegaba para reemplazar a Peter Parker, quien debido al estigma de la editorial de que Spider-Man debe ser relacionable, querían deshacerse de él y reemplazarlo con una versión sin compromisos. Aunque en este caso querían darle un final feliz junto a Mary Jane y pasar a Ben como un nuevo Spider-Man. ¿Cómo se complicó esto? Bueno, es todo un tema que daría para hablar un montón,
y es que es todo un lío respecto a cuán lejos pueden afectar los problemas editoriales a las historias. Así que vamos repasándolos. El mayor control que tomó el departamento de marketing llevó a que la historia se extienda de más, al tener grandes ventas como el número 400. La competición entre distintos equipos, sobre todo con X-Men, llevó a que se generen historias en forma de respuesta, como Maximum Clonage a Age of Apocalypse, o que se retrase uno de los tantos finales debido al evento de Onslaught. El retiro de editores y escritores llevó a que las ideas cambiasen continuamente. Fueron varios que fueron retirados o ellos salieron debido al embrollo que se hacía, cada uno con distintas ideas de cómo resolver la saga del clon, lo que llevó a algunas salidas que se contemplaron. Una que se tenía fuertemente planteada fue la de Gaunt como Harry Osborn, quien sería responsable de todo, la cual fue descartada, ya que el editor no consideraba que Harry fuera capaz de ello, debido a que no veía el carácter de su padre en él. Otras fueron hacer un bucle en el cual Peter viajaba 5 años al pasado y se convertía en Ben Reilly, todo orquestado por Mephisto. Otro fue que un Peter con amnesia aparezca, solo recordando que en medio de una pelea estaba él y su clon, pero ahora no recordaba quién era, mientras el clon desaparecía completamente, al igual que Mary Jane, empezando así de cero. En medio de ello, uno de los editores que se retiró envió un memo pidiendo que sea la decisión que tomen, no revivan a Norman Osborn, ya que su muerte es un clásico. Sugerencia a la que hicieron caso omiso, al ser esa la decisión que tomaron. Hay mucho más que se puede hablar y a sumo detalle, pero esto es de manera resumida el embrollo editorial con la saga del clon. Y de manera graciosa, todo este debate respecto a su final sirvió para hacer el cómic de 101 maneras de terminar la saga del clon. Sabotaje hacia Mary Jane. Actualmente es muy evidente el desdén que Marvel le tiene a Mary Jane. Sin embargo, esto no es reciente. Si bien el primer hecho fue no intencionado, Stan casi hace que Mary Jane sea fea, debido a que él mismo olvidó la descripción que se le había dado. Fue gracias a John Romita y la recomendación de su hijo que sin querer se respetó lo previamente establecido. Pero lo que sigue sí fue intencionado. Para favorecer a Gwen, Stan ordena a Romita darle peinados desfavorecedores a Mary Jane, así como retirarla temporalmente de las historias, ya que estaba siendo bastante popular, práctica que de hecho sería la más constante en este tema. Se fue cuando su relación con Peter ya se hacía más fuerte. Se iba a ir más tiempo después del incidente del avión, de no ser porque Straczynski rescató la relación. Se fue durante la época del Superior Spider-Man y Parker Industries, y actualmente se le ha vuelto a desplazar, y darle otro rebranding como lo hicieron al ser asistente de Tony Stark, en este caso como Jackpot. Otros incidentes se dieron con el vicio de fumar, o cuando trataron de hacer que sea infiel, aunque esto no terminó mal, por suerte. Cambios en Spider-Man 2099. La publicación del primer volumen de Spider-Man 2099 tuvo algunos percances en el camino. Uno que se pudo ver gracias al videojuego de Edge of Time es que originalmente Peter David planeaba que el CEO de Alchemax fuera Peter Parker, y más allá de sus declaraciones se tiene una leve pista, cuando el CEO, aún en la sombra, menciona que conocía muy bien al Spider-Man de la era heroica. Otro cambio se dio en el Duende Verde 2099, quien se suponía sería la padre Jennifer. En el cómic terminó siendo el hermano de Miguel, Gabriel. Y esto es gracioso, ya que David quería despistar, dando a entender que era él, para luego revelar que era la padre, al sentir que el héroe se vendió a las corporaciones. Pero el escritor que le sucedió cuando este se retiró en protesta de un despido, siguió la línea de que efectivamente Gabriel era el duende. Y el cambio más grande que ha sufrido 2099 son los constantes reinicios que tuvo el personaje. Tales como Exiles o Timestorm no son problema, ya que son reinicios en toda la regla. El problema viene con el que apareció en Superior Spider-Man, ya que es del primer volumen, pero sin considerar gran parte de la recta final. Fue arrebatado en algún momento aleatorio, que si nos vamos al tema del canon es todo un embrollo. Tratando de resumir,
sería que el Miguel del volumen 1 hasta cierto punto es canon para la Tierra 616, quien también toma como canon otros puntos en los que es imposible que pueda haber vivido, y que a su vez no importa porque el actual Miguel protagonista no tiene nada que ver con todo lo anterior. Vaya, al final el tipo sí estaba envuelto con el canon. Ilusión de cambio y manifiesto. Status quo es un término ya muy acompañado a la par del héroe en esos últimos años. Sin embargo, esto no es algo nuevo, ya que ha generado una guerra entre escritores y creadores que apoyan la idea de que Spider-Man crezca en diversos ámbitos, y otros que sienten que eso iría en contra de lo que el héroe representa. Pero para no complicarnos en los ideales que la empresa manifiesta, veamos algo oficial de la misma. Spider-Man Manifiesto de Tom Brevoort, donde representa los ideales que la misma ha tenido con el personaje, por ejemplo, convencionalismos clásicos, resaltando la importancia de la vida de Peter por sobre las aventuras de Spider-Man. Pero también tiene ideas como que Peter no debe crecer, y su edad perpetua debe ser de 25 años, y que al igual que los de esa edad, no sabe qué hacer con su vida aún, alegando que Spider-Man 2 comprendió esto a la perfección. Y en eso se basa generalmente la idea de Marvel, que el personaje no se sienta viejo, que sea relacionable para todas las nuevas generaciones que vengan. También dicho en su manifiesto, a menos que alguien venga con una brillante idea, todas serán soluciones temporales, dando paso así a la ilusión del cambio, un concepto general en los 70s y la cual parte de la base de que los fans no quieren cambios, solo la ilusión de este. Sentir que está pasando algo grande para al final terminar en el status quo. Es por ello que el matrimonio fue tan conflictivo. Era poner una nueva responsabilidad y cambiar ese status quo. Ya no iba a ser el joven con problemas amorosos trabajando en el Bugle o buscando nuevas oportunidades. Razón por la cual varios escritores se rehusaron a dicho cambio, hasta la actualidad, donde tuvieron éxito en remover dicho componente. Básicamente Spider-Man se rige bajo los principios de ser para todas las generaciones, por lo cual nunca debe sentirse viejo, y al igual que varios, permanecer en la ilusión del cambio, y bajo lo que la editorial cree es el núcleo del personaje. Eso significa caer y levantarse constantemente. Spider-Man de Grant Morrison. Hubieron dos ocasiones en las que Grant Morrison intentó acercarse al personaje. La primera, después de haber escrito Batman Arkham Asylum, propuso a Marvel hacer una historia en la cual Spider-Man se enfrenta a Misterio y ambos terminen en un mundo paralelo, donde la tía May había fallecido y nunca se había casado con Mary Jane. El Peter de ese mundo era reminiscente al de Ditko, espeluznante, flaco, rechazado por sus vecinos, y el cual solo se sentía vivo cuando era Spider-Man. Él deseaba contrastar la versión original con quien era en ese momento, sobre todo cuando la versión ditkoniana conociera una versión suya, casado con una supermodelo y millonario. No hay mucha información sobre su segundo intento, se sospecha que fue bajo la misma idea, aunque ahora con Klaus Johnson como dibujante. Años después, Morrison expresó que Lee y Ditko dejaron la barra tan alta que no veía forma en las que él podía superarlos. Misterios sin resolver. Los misterios es algo que está arraigado al personaje. Viene desde sus primeros años. La identidad del Crime Master, Green Goblin, Planador Maestro y no hace mucho Kindred. Así que no es sorpresa ver que hay algunos que se quedaron sin resolver. Uno de ellos fue Facade, villano que apareció por allí en Web of Spider-Man. Y al igual que la gran mayoría, el misterio giraba en torno a su identidad. Lamentablemente, debido al pase editorial, sobre todo con la inminente saga del clon, nunca se llegó a develar el misterio de quién era, y conforme pasó el tiempo se volvió una broma, como fue en Thunderbolts o en Amazing Spider-Man, donde Spidey está tan apurado que no tiene tiempo para su revelación. Uno más gracioso, por la misma Marvel, hecha más para cubrir un hueco argumental, se dio en el Amazing Anual 10, donde Fly asesina a su creador, el Dr. Stillwell, para luego secuestrar a Jameson. Pero cuando Spider-Man llega, también le recrimina el asesinato de Stillwell, panel donde en una nota de editor se añade como reto que alguien descubra cómo Spidey supo ello, aunque no se llevará un premio. Sabotaje editorial. Ya hemos visto bastantes cambios editoriales,
pero en este caso veremos un par de ocasiones en las que se dio un sabotaje de la misma editorial a los escritores. Uno se remonta a todo el tema de la identidad del Hobgoblin, con la cual demoraron décadas en revelar quién era el villano concebido originalmente por Roger Stern, su creador, quien era Roderick Kingsley. Aunque el sabotaje no se dio con él, más bien él renunció antes de revelar quién era, y DeFalco tomó las riendas, quien a pesar de que no iba a seguir el plan de Stern, estaba ideando al Hobgoblin como Richard Fisk, y a su novia Anna Rose como Kingsley. Todo se complicó cuando Christopher Priest entró como editor, y en su resilla con DeFalco le preguntó quién iba a ser el Hobgoblin, a lo que este respondió que Ned Leeds, ya que no confiaba en Priest. Justificado, ya que en el cómic de Spider-Man vs. Wolverine asesinó a Leeds, y ordenó a Peter David a escribir el siguiente Amazing donde revelaba la identidad. En una entrevista, David reveló que Priest lo hizo con intención de molestar a DeFalco, ya que acto seguido lo despidió. El más reciente fue el run de Spencer, donde si bien aún no se tiene del todo esclarecido, hay rumores que apuntan a que el misterio de Kindred fue alargado más de lo necesario, que habían planes con Ned volviendo a ser el Hobgoblin, que sí se tenía planeado que recuerde su trato con Mephisto, y que Sinister War era completamente distinta. Mientras que unos son más notorios, hay otros que también tienen evidencia, como el boceto de Ben Reilly en Sin's Rising, o el hecho que Cebulski, editor en jefe, haya confesado que sí hubo una intervención en dicho run. La llegada a Japón. El cómo Spider-Man llegó a Japón es una historia bastante curiosa, ya que la forma en que por primera vez se dio a conocer en el país del sol naciente fue mediante revistas Playboy japonesas. No hay mucha información al respecto a ello, por lo que se puede deber al descuido de la editorial respecto a las licencias que daba para la publicación internacional, ya que en esos años no era tan cuidadoso al respecto, y salvo los cambios necesarios debido a la lectura oriental, también se encuentran cambios respecto a los colores, algunos dibujos y errores como por ejemplo el nombre del dibujante. Peter y su religión. El tema religioso en torno a Peter es algo que se ha llevado en ocasiones muy puntuales, al punto de que el panel más popular de ese tema es su diálogo en el run de Straczynski, o en el de Paul Jenkins, donde conversa con Dios. Y aunque por ahí se dice que es judío debido a que Stan Lee lo era, y que se vio rápidamente en Into the Spider-Verse, este nunca imprimió sus creencias en el personaje, por lo que lo más aproximado que se puede decir es que es un católico protestante. Eso podría quedar allí de no ser por el cómic de Amazing Grace, donde se aclara que tras la muerte del tío Ben, Peter renegó de Dios al punto de volverse ateo. Al final de la historia se ve como trata de reconectar con su espiritualidad, pero de plano esto entraría en contradicción con los momentos anteriormente mencionados. Pero bueno, eso ya es algo habitual a los cómics. One More Day de Byrne Mackey y Straczynski. Como vimos niveles arriba, la idea de separar a Peter y Mary Jane siempre era una constante en la editorial. Ya vimos cuáles fueron los intentos, ahora las ideas que no llegaron a ser. Primero veamos el caso de Byrne Mackey, los responsables de Peter viudo y el incidente con Matty. Ellos planeaban de que durante un momento difícil Peter estuviera un tanto nostálgico de los viejos tiempos, y gracias al formador de mundos, repentinamente estaría de vuelta en su clásico status quo, junto a sus secundarios. Cuando Spider-Man se dé cuenta de qué pasó, le pediría revertirlo, pero una vez hecho no se puede revertir. Con esto dicho, no se planeaba hacer seguimiento de esto en su run. La editorial descarta esa idea y termina decantándose por la opción de Peter viudo. Ahora, con el verdadero One More Day, lo que vimos al final fue gran parte obra de Joe Quesada, ya que él y la editorial dieron el encargo a Straczynski de hacer dicha historia. Conociendo los planes a futuro con Spider-Man, específicamente Brand New Day, su idea era que el trato con Mephisto sea ayudar a Harry a dejar las drogas. Sí, décadas de historias atrás. Acto que cambiaría totalmente la historia del arácnido, impidiendo las muertes de Harry y de Gwen, así como pecados del pasado, la revelación en Civil War, el estado terminal de May y el mismo matrimonio entre Peter y Mary Jane. El escritor incluso dijo que tenía estructurado todos los cambios que se habían hecho fruto de ese trato, y que era así debido a que la magia debía tener reglas, ya que no veía correlación entre vender el matrimonio a que Harry vuelva a la vida, que su identidad sea secreta nuevamente, o que pierda los poderes ganados recientemente. Esta fue rechazada,
ya que afectaba a todo el universo Marvel, mientras que en la de Quesada solo retiraban el matrimonio y regresaban ciertas cosas. Los clones no son clones. Sí, el tema de los clones aún nos persigue, y es que más allá de la segunda saga del clon, había un problema respecto al tema, ya que a Gerry Conway, escritor de la primera saga, no le convencía el hecho de que un profesor universitario haya logrado la hazaña de la clonación, por lo que años más tarde elaboró un retcon. Durante la guerra revolucionaria hizo que el alto evolucionador secuestrara al clon de Gwen, ya que veía imposible de que Warren haya logrado clonar a alguien. Y allí descubriría que Miles no lo hizo, más bien lo que hizo fue tomar a sus estudiantes y mediante un virus modificar su ADN para convertirlos en réplicas de Peter y Gwen. Si bien gracias a la segunda saga el tema se ve ignorado, ya que Peter olvidó todo esto y aceptó a Ben como su clon, en esta misma se retomó el tema, ya que Ben estaba intrigado de la idea de que Peter, quien para ese entonces creía ser el clon, pudiera ser alguien más. Y ahí el alto evolucionador admite que implantó el diario donde supuestamente Warren confesaba que no logró la clonación, y que simplemente tuvo suerte en que su versión sea creída, debido a diversas circunstancias que ocurrieron en ese cómic. Por otro lado, este punto también se refiere al plan inicial con Ben Reilly, antes de siquiera ser Ben Reilly, sino cuando solo era el clon, y este era de que se convirtiera en nada más ni menos que Carrión, y no un clon de Miles Warren como terminó siendo. Bill Mantlo planeaba que debido al ambiente en la chimenea y la misma degeneración del clon, adoptaría esa forma, y que gracias a que Peter en algún momento había arrojado equipo del duende en la misma chimenea, este adopta algo de su atuendo, explicando el por qué genera cierta remembranza y el por qué sabía harto de Spider-Man. Pero Marv Wolfman, escritor de Amazing de la época, no quería que hubiera un segundo Spider-Man por allí, aun cuando este no se parezca en nada, por lo que mandó a cambiar la idea a pesar de que ya se había dado su primera aparición. Irónico porque ahora hay varios Spider-Man allí afuera, y esto hubiera evitado todo el embrollo de la segunda saga del clon. Mayday sí iba a nacer. Esto es algo que se puede deducir desde un inicio, debido a que no armarían todo el tema de Mary Jane embarazada si no tenían planeado que nazca Mayday, la cual fue una respuesta a la competencia que acababa de hacer historias como la muerte de Superman o la caída del murciélago. Sin embargo, ya había un cómic planeado donde ella nacería, y este hecho hubiera ocurrido en Final Adventure, el cómic donde Peter se despediría definitivamente del manto de Spider-Man. El final original estaba contemplado a darse con la pareja mudándose a Portland, teniendo a Mayday y viviendo felices. Mas cuando la editorial decidió que siempre Peter volvería a ser Spider-Man y ya no Ben, vieron que la bebé se convertía en una molestia. Es así que los planes se movían a que al final de la miniserie, Mary Jane perdería a su bebé, lo cual molestó al resto del equipo. Tal era su debate que por un momento planeaban cancelar Final Adventure, lo cual tiene sentido, si ya habían decidido que Peter volvería al manto. Al final decidieron que un evento como la pérdida de su hija no debía darse en una miniserie, sino que en las páginas del cómic principal, por lo que sacaron ese tema y la miniserie finalizó simplemente con la pareja mudándose a Portland. Steve Ditko es el verdadero creador. Al igual que la saga del clon, este es un punto del que se puede desglosar bastante, pero vayamos por partes y tratemos de ser concisos. Stan Lee fue el de la idea de la creación de Spider-Man, sin embargo Steve Ditko fue el responsable de gran parte de los elementos primordiales respecto a la creación del héroe. Lee inició su idea con Kirby, con quien no llegaron a concretar bien para la realización del personaje, caso contrario con Ditko. Es allí donde entra este punto, teniendo en cuenta que Ditko fue responsable de la realización del traje, los diseños, la misma personalidad de Peter en sus inicios, y que gracias al método Marvel, los dibujantes tenían una mayor relevancia en cuanto a la elaboración de las historias. Ditko de hecho renegó de las historias del transbordador del primer número o de los aliens, ya que él creía que Spider-Man debía ser algo más aterrizado. Batalla que fue ganando poco a poco, al punto de que la idea de Lee del duende como una entidad paranormal terminó siendo la del empresario Norman Osborn. A este tema no ayuda el hecho de que Stan sea muy olvidadizo, que inicialmente se dio todo el crédito por la creación de Spider-Man, motivo de disputa con Ditko para que lo reconozca como co-creador, y que a partir de los 70s cambiara constantemente las versiones de sus historias para salir favorecido. Al problema se suma la disputa que puso Kirby en su rol en la creación de Spider-Man, disputa en la cual Steve entró para dar su visión de la creación de Spider-Man. Brazalete electrónico.
En la vida real, Spider-Man fue motivo de la creación de las tobilleras electrónicas usadas para rastrear criminales, y esto se debió gracias a una de las historias de las tiras de periódico, donde Kingpin le coloca un artefacto similar para rastrear a Spidey. Esto fue la base para un juez en Nuevo México, quien se acercó a un ingeniero para desarrollar una tecnología similar. Sí, un punto corto, pero bastante curioso. Demandas reales. En este punto veremos 3 casos en los que se llevó al punto de la demanda Spider-Man. El primero, más anecdótico, se dio con Godzilla, ya que una historia de Ben Reilly como Spider-Man, este se encogía y se enfrentaba contra un juguete, el cual, si bien no se dice explícitamente, era una parodia del Kaiju. Según Glenn Greenberg, Toho llegó a enviar un cese y desista, por lo que en reimpresiones este pasó a ser un monstruo genérico. Pero parece que llegaron a un buen puerto, ya que en recopilaciones posteriores volvió a ser como originalmente era. El segundo se dio gracias al Amazing 138, donde Conway y Andrew narraron y dibujaron con lujo de detalle la ubicación de la casa de Flash Thompson, donde cerca estaría el villano Mindworm, con lo cual los niños y fanáticos empezaron a asomarse en búsqueda del villano, cosa que molestó al dueño, quien llevó a conflictos legales a Marvel, quienes números después se disculparon por las molestias causadas. Y más reciente, tenemos la demanda de parte de los herederos de Ditko por los derechos sobre Spider-Man. En este caso tiene derechos sobre todo lo que se introdujo en Amazing Fantasy XV, lo cual es bastante, por no decir casi todo. A esto Marvel ha tratado de bloquear las demandas a través de una denuncia, alegando que las creaciones fueron bajo trabajo por contrato. Esto se extendía a más herederos de otros personajes, con los cuales Marvel sí logró llegar a un trato. Sin embargo, aún no ha llegado a un acuerdo con el estado de Steve Ditko. Amenazas reales. Vimos como en los últimos puntos nos despegamos del terreno impreso o audiovisual, y en este caso en un lado crítico. Este punto no solo se atribuye a las amenazas de muerte que suele llegar de parte del fandom cuando una historia en particular no es del agrado popular, pasando por la muerte de Gwen, la saga del clon, la supuesta muerte de Mary Jane, One More Day o más reciente Superior Spider-Man, sino que se refiere a una situación política generada por una historia escrita en Web of Spider-Man, donde los escritores trataban de representar una situación tensa, en la cual relataban la problemática social y política que aquejaba a Irlanda e Inglaterra. Esos primeros números de la historia empezaban con una explosión terrorista cuando Peter y Joy llegaban, para luego condensar una explicación densa, solo para que en los últimos retomen el tono ficticio y tomen a Roxxon como los responsables y con el villano en turno a derrotar. El cambio, explicado por Kaminsky, quien fue el responsable de reemplazar a Michelini en esa historia, se debió a que efectivamente llegaron llamadas quejándose e incluso varias con amenazas de bomba a causa de la historia de Spider-Man, al punto de que tuvieron que evacuar los edificios. Finalmente Jim Owsley lo contrató para reescribir la segunda mitad, labor que no fue sencilla. Después de ese incidente, el nuevo enfoque que se trató de dar a Web of Spider-Man se canceló, y Michelini pasó a escribir Amazing. Y ese fue el iceberg de Spider-Man. Espero les haya gustado. Igual quedaron por ahí unos datos fuera que sería interesante repasarlos, así como también se pudieron dar cuenta hay otros de los que se puede hacer videos completos, así que tal vez por ahí empiece a rescatar algunos. Ahora, si les gusta el contenido también pueden ver la página de Facebook del canal o entrar al Discord, con links en la descripción. Recuerden que también pueden apoyarme como miembros del canal, con lo cual me ayudaría muchísimo. Bueno, eso fue todo. Gracias por este video y sin más que decir, me despido.